mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar teniendo la lectura bíblica que se encuentra en Oseas 10, versículo 2 y Oseas 11, versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Hola, les habla Enrique Chi y en nombre de la Primera Iglesia Bautista de Santiago quiero darles
una muy cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos en Cristo y amigos que nos están viendo en esta oportunidad. Estamos muy contentos de poder llegar a sus hogares y quiero compartirles algunos anuncios de cosas que están sucediendo en nuestra iglesia y en nuestro ministerio. En primer lugar, quiero recordarles, la mayoría de ustedes ya sabe estas cosas, pero quiero recordarles de nuestros servicios semanales que estamos teniendo por la vía virtual. Y para ello aquí tengo una lista. Tenemos el servicio de adoración, domingo a las 7 de la noche, por YouTube, el tiempo también para niños, los domingos a las 5:30 de la tarde, por nuestro canal de YouTube. Durante la semana tenemos nuestra reunión de oración los miércoles a las 7:30 de la noche, y esa la hacemos por Google Meet. Google Meet, que nos permite interactuar unos con otros. También tenemos el estudio bíblico para varones, hombres de verdad, que se llama así, los jueves a las 8:30 de la noche, también por Google Meet. Y la reunión de jóvenes los sábados a las 3:30 de la tarde por la plataforma de Google Meet. Y esas son las oportunidades que tenemos de reunirnos cada semana, de interactuar unos con otros y de vernos en este tiempo tan irregular. Hay que mencionar que estamos todavía levantando nuestras ofrendas y tenemos 3 opciones para que usted pueda entregar sus diezmos y ofrendas. La primera es que usted haga el depósito directamente en nuestra cuenta de Banco General, una cuenta de ahorros a nombre de la Primera Iglesia Bautista de Santiago, y ahí está el número en pantalla. Puede hacerlo ya sea yendo al banco en persona o por banca en línea. La segunda opción es entregar sus diezmos y ofrendas en la casa pastoral en persona. Se le dará un recibo y se le hará llegar pues a nuestra hermana tesorera su aporte. Y la tercera opción es, bueno, según haya sido prosperado, guárdalo en casa y cuando pueda, entonces, cuando nos reunamos de nuevo, puede entregarlo en la iglesia. Finalmente, un par de cosas más. Todavía estamos necesitando ayuda con el programa de niños para la producción. Si hay personas que tienen tiempo y habilidad, ya sea con conocimientos de edición de audio y video, o personas que puedan manejar redes sociales, podríamos ayudar. Este programa de niños está alcanzando mucho más allá de lo que imaginábamos y se está agrandando el alcance y el trabajo también se agranda. Entonces, si usted puede ayudar, si usted cree que puede ayudar ya sea en edición de audio o video o en manejar redes sociales, escriban el número de WhatsApp del programa de niños, que es el 6309-9398. Escriba un mensaje allí y diga, sí, yo quiero ayudar con eso, yo puedo ayudar o puedo aprender. Estamos dispuestos a también ayudar a entrenarte para que nos ayudes. Finalmente, ¿cómo nos encuentras en redes sociales? Pues en Facebook y en YouTube aparecemos como la Primera Iglesia Bautista de Santiago, Panamá, y en Instagram como Iglesia Bautista de Santiago, IBSTGO. Así que así nos encuentra. Con esto pues damos por terminado este momento. Que Dios los bendiga ricamente. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tu fidelidad es grande.
¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Que la paz, el amor y la misericordia de Dios les siga acompañando durante todo este tiempo. Es un privilegio y una bendición el poder abrir mi corazón para compartir con ustedes la palabra de Dios. Como ya tuvimos la referencia bíblica en Oseas capítulo 10, versículo 2, hasta el capítulo 11, versículo 1. Y queremos pues detenernos a reflexionar de manera puntual en el versículo 12, que dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y ese es el título que hemos puesto a este mensaje: es tiempo de buscar a Dios. Tenemos una introducción para que conozcamos en términos generales una breve reseña sobre el libro de Oseas, un libro muy interesante. Y también vamos a tratar de desarrollar 2 puntos, si no, sería una segunda entrega. El primer punto, cuando el juicio de Dios y las profecías se avecinan sobre la tierra. Y número 2, cuando nuestra propia condición espiritual está de baja. De esta manera, entonces, procedemos en cuanto al libro de Oseas, el cual es el primero de los últimos 12 libros del Antiguo Testamento, llamados profetas menores, por ser mucho más breve que los libros de los profetas mayores, en este caso de Isaías, Jeremías y Ezequiel, pero igual tienen su importancia y relevancia en la Biblia. Oseas profetizó durante 20 años, fue su ministerio, su trabajo, más o menos entre los años 750 al año 730 a.C. Este libro comienza con los capítulos del 1 al 3, con la dolorosa experiencia de Oseas, que en obediencia a la orden de Dios se casa con Gomer, una prostituta sagrada, entre comillas esta palabra, del templo de Baal, el dios cananeo de la fertilidad. Del matrimonio de Oseas con esta mujer nacen 2 hijos y una hija. Después su esposa, ¿verdad?, después que él se une con ella y tiene esos 2 hijos, lo abandonan. Pero nuevamente, en obediencia a Dios, Oseas va tras ella para que vuelva a ser su mujer. Una situación difícil, pero en ambos casos, tanto para buscar una mujer prostituta y casarse, y posteriormente entonces, cuando ella lo deja, nuevamente Dios le dice: tienes que buscarla. Esta triste experiencia lleva a Oseas a comprender y proclamar con vigor y vehemencia el amor de Dios para con su pueblo, ese pueblo desobediente y rebelde. El mensaje más importante de este libro nos habla que Dios nos ama. Dios ama a su pueblo, un amor que no tiene fin. Dios es como un marido dedicado que va detrás de su esposa infiel, como un padre o una madre que nunca abandona a sus hijos por más rebeldes que sean. De esta manera, hermanos y hermanas, quiero hoy compartir con ustedes estas 2 condiciones que se presentan en la Escritura cuando existen, indican que es tiempo de buscar a Dios. Y la primera de ellas, entonces, como anunciamos, cuando los juicios de Dios y las profecías o sus profecías se avecinan sobre la tierra. Amados, Dios castigó a Israel por su pecado, y leemos en Oseas capítulo 14, versículo 1, para que usted lo pueda buscar también, Oseas 14, 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Vuelve, oh Israel, la invitación de Dios, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Dios permitió que crueles e inhumanos asirios llevaran cautiva a la nación. En este tiempo, entonces, de los 20 años que mencionamos, del trabajo de Oseas, fue para llamar a Israel al arrepentimiento y a buscar a Dios. Amados amigos y hermanos, no sabemos cómo Dios juzgará a nuestra nación si persiste en el pecado. Mateo 25, 31 y 32 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones. Serán reunidas delante de él todas las naciones, ¿verdad? Porque van a ser juzgadas por nuestro Dios. Y usted puede preguntarse:
Panamá, ¿en qué ha pecado? O las naciones, ¿pecado? Bien, ¿puede usted pensar en este momento en algunas cosas que podríamos decir si nos convirtiéramos en jueces por las cuales Panamá sería juzgada? Piense unos segundos allí. Bien, yo anoté algunas y quizás coincidamos usted y yo. Inmoralidad, vicios, corrupción, décadas de corrupción, violencia, desenfreno, idolatría, incredulidad, soberbia. Cuando todas estas cosas están en el escenario de nuestra vida social, de nuestro país y del mundo, es tiempo de buscar a Dios. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia, cuando Dios reveló su propósito a Abraham de destruir Sodoma y Gomorra por sus pecados, Abraham se acercó a Dios, buscó a Dios para interceder por Sodoma y Gomorra. Y esto usted lo puede ver como referencia en Génesis, lo puede leer en la casa. Le dejo de tarea Génesis 19, del versículo 20 al 30. Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. Producto de la intercesión constante y permanente de un hombre, en este caso Abraham, un hombre de fe, amigo de Dios. Entonces, es ahí precisamente el llamado para que frente a estas circunstancias que se nos presentan en la vida y las situaciones que estamos viendo, es para buscar a Dios. En Mateo 24 hace referencia a las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Pero hago un paréntesis. Cuando usted y yo encontramos, ¿verdad?, la relación de la primera venida de Jesús en el Antiguo Testamento, hace mención en más de 300 textos bíblicos con relación a ello. Y todos se cumplieron. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Igual manera, en el Antiguo Testamento hay más de 200 textos bíblicos que hacen referencia y hacen mención de la segunda venida de Cristo. Deseo entonces con ustedes en este tiempo examinar, reflexionar, enfatizar, exaltar que Dios nos dejó muchísimas profecías, parábolas, enseñanzas, advertencias, con el propósito de que estemos preparados. Ese es el propósito. Si buscamos Mateo capítulo 24, versículos 35 y el 42, nos dice de la siguiente manera. Versículo 35 de Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el versículo 42 nos invita entonces: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Significa que es tiempo de buscar a Dios. Ahora, quiero detenerme con ustedes de una manera general, ver algunos detalles de Mateo 24, que menciona profecías relacionadas a las señales antes del fin y de la segunda venida de Cristo, y de las cuales no se han cumplido. Hago una acotación. Aunque hay corrientes cristianas que afirman que ya se cumplieron algunas de ellas. Pero vamos a ver nosotros juntos, ¿verdad?, qué dice la Biblia, porque eso es importante, por eso es necesario, fundamental, y se requiere que como seguidores de Cristo nosotros escudriñemos las Escrituras. Iniciamos entonces con Mateo 24, para que usted lo pueda buscar también en su Biblia, Mateo 24, versículos 1 y 2. Inicia así, Mateo 24, 1 y 2. ¿Ya lo tiene, hermano? Bien. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué les parece? Y Jesús lo anunció. ¿Qué pasó apenas Jesús le dijo esto a los discípulos? Parece que esto creó expectativa e interés en los discípulos. Y vemos entonces lo que ocurre en el versículo 3. Recuerden que los discípulos estaban con Jesús. Y el versículo 3 nos ilustra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte
se le acercaron diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 en 1, como el aceite, ¿verdad? 3 preguntas en una. Y preguntas muy interesantes. Yo veo, amigos y hermanos, que esta respuesta de Jesús, según mi parecer, Jesús no solamente estaba pensando en dar una respuesta a sus discípulos, creo que también estaba pensando en nosotros, porque a todas luces su respuesta tiene un alcance para nuestros días. Como dice el Salmo 119:5, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces vamos a entrar a Mateo 24, de precisamente hay esa discrepancia que unas corrientes dicen que sí se ha cumplido la escritura en esta porción de la palabra y otros decimos que no se han cumplido. ¿Y qué dice la Biblia? En Mateo 24, del 4 al 8, leemos así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Un llamado de atención, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bien, nos detenemos allí. Seguimos con el versículo 9. Solamente vamos a leer la primera palabra. Dice el versículo 9: entonces, hacemos una pausa. Ese entonces, ¿verdad?, tiene una particularidad, porque es un conector, y los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. Y en este caso, el entonces es un conector que pertenece al grupo de los conectores de consecuencia. Es como si estuviéramos diciendo: entonces, siendo así, en consecuencia, ese abre el compás a lo que nos refiere el versículo 9, a lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí vemos la reflexión que tenemos que hacer. Los primeros versículos del 4 al 8 que leímos en esta parte de la escritura tienen una relación directa con la semana 70 del libro de Daniel en el capítulo 9. Y es la primera mitad de la semana 70, o sea, de los 3 años y medio que hace referencia el libro de Daniel. ¿Qué les parece? Por eso afirmamos que cuando habla el versículo 9, entonces está relacionando lo que anteriormente se ha mencionado y continúa entonces diciendo y abre el compás y conecta con lo de la tribulación. Si nos vamos al versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por tanto, ese por tanto nos conecta con la segunda mitad de los 3 años y medio de esa semana 70 del capítulo 9 de Daniel. ¿Qué les dejo la tarea? Para que la puedan leer. En otro momento podemos estudiarla a más profundidad, pero lo importante es saber que Jesús, cuando está haciendo mención de este cuadro, está dibujando, fotografiando, exponiéndole a los discípulos con relación a las señales del fin, está relacionándolo con las profecías de Daniel capítulo 9 y que tiene que ver con la semana 70. Eso es importante. Y todavía hay más para que podamos reafirmar que no se han cumplido, porque el versículo 21 de Mateo 24 nos dice: porque habrá entonces, aparece nuevamente entonces, está ligando ese conector de consecuencias la oración que anticipa y continúa diciendo: entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y usted dirá: bueno, pero si ha habido guerra, rumores de guerra. Sí, todo esto ha ocurrido. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido falsos maestros, pero no se ha de comparar en este periodo realmente con lo que nosotros hemos vivido hasta la fecha. Así que nos queda a nosotros seguir escudriñando la palabra de Dios para que precisamente comprendamos y entendamos todo lo relacionado con las profecías de los tiempos en los cuales estamos viviendo y de las situaciones que estamos pasando. Entonces,
Con relación a la gran tribulación, el libro de Apocalipsis dedica muchos versículos para explicar este periodo de 42 semanas, 1260 días de los 3 años y medio que estamos haciendo referencia, de la semana 70 del libro de Daniel, capítulo 9. Entonces, nuevamente insisto, nos toca a nosotros dedicar el tiempo para estudiar, para escudriñar la Sagrada Escritura. De esa manera, necesitamos, con la sabiduría de Dios, ¿verdad?, adentrarnos en escudriñar la palabra. Bien, quiero también reflexionar con ustedes en algo interesante. Cuando nosotros estamos entre los capítulos 24 y capítulo 25, que nos hacen mención de las señales del fin, la venida del Hijo del Hombre y también del juicio de las naciones, encontramos 2 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Nos vamos a detener porque de manera interesante, porque nos podemos nosotros desviar la atención y estar a la expectativa de saber y conocer y entender al 100% todo lo relacionado con las profecías de este tiempo o de las señales del fin del mundo. Y perdemos de vista entonces lo que el Señor quiere transmitirnos a nosotros. Recuerde que Él estaba hablando con los discípulos. Entonces, en medio de todas estas cosas que le está exponiendo, le hace un alto y presenta una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y entonces esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 25, ¿verdad? En los versículos del 1 al 13. A usted le va a corresponder la tarea de leerlo completamente. Voy a hacer un resumen. Encontramos allí entonces 5 de ellas, de esas vírgenes, eran prudentes. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Pero 5 de ellas, insensatas, la Biblia las registra como insensatas, tomando sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. ¿Qué le parece? Significa pues que en medio de todo lo que nosotros estamos conociendo de los últimos tiempos, relacionándonos con las profecías, el Señor nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Ese tiempo de preparación, como mencionamos anteriormente, de velar y estar preparado. Es tiempo de tener lámparas encendidas y con aceite. Lámparas encendidas y con aceite. Es como decir, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de devoción, de profundizar mi relación y comunión con Dios. Una relación íntima con Dios. Y quiero ilustrar entonces allí porque me vino a la mente cuando estábamos reflexionando al respecto sobre el logo de nuestra iglesia, que nos invita a andar como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2 versículo 6. Y la palabra andar entonces nos lleva a pensar o a tener presente cosas interesantes que quiero que ustedes también recuerden conmigo. La letra A nos invita a nosotros a tener una actitud de adoración a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores le adoramos en espíritu y en verdad. Eso es sumamente importante, porque así nos enmarca la Biblia en Juan 4:23. También el andar nos recuerda la importancia de nutrirnos de la palabra, la nutrición de la palabra para nuestra alma, no solamente el aspecto físico, sino también el aspecto espiritual, que es fundamental. Y muchas veces lo descuidamos. A veces tomamos nada más sopita o un tecito, una galletita. Para una persona adulta ni para un niño no es suficiente. Igual para nosotros como creyentes no es suficiente. La D de andar nos debe recordar la importancia, aún en medio de lo que estamos viviendo, de desarrollar nuestros dones y talentos, nuestras habilidades que el Señor nos ha dado para servir a Dios, ¿verdad? La A de andar nos enfoca la importancia de ayudar al prójimo. Necesitamos seguir ejerciendo nuestro papel como personas generosas, extendiendo nuestra mano, y más en este tiempo. Es importante no bajar la guardia. Y la R de andar con rectitud de corazón. Que siempre haya en nosotros ese examinarnos delante de Dios para que podamos estar precisamente en esa búsqueda del rostro de Dios, escuchando su voz, atendiendo a la voz de Dios para obedecerle y ser un instrumento en sus manos para poder llegar a otras personas a las cuales necesitan en este tiempo consuelo, consejería, orientación y atención. Eso es sumamente importante. Entonces, vemos aquí pues que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros y nos invita
a tener presente de que no importa qué situación estamos viviendo, nuestro papel y el trabajo que tenemos que hacer es encaminar nuestra vida siempre hacia Dios. Quiero ahora invitarles para que busquemos 2 de Pedro capítulo 3 y que leamos juntos 2 de Pedro capítulo 3, porque precisamente Pedro en su carta también escribe sobre el día del Señor. Y no sé cuántos de ustedes han leído esta carta, pero sería interesante, o es interesante que podamos volver a repasarla, a recordarla y tener presente algunas cosas importantes que nos dice. Dice 2 de Pedro capítulo 3, desde el versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Significa que en este tiempo no es tiempo para dar cabida a la incredulidad, es tiempo para buscar a Dios. Entonces estos burladores están diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos entonces la respuesta para esos burladores. El Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento. Yo tenía pensado con ustedes solamente leer hasta aquí, pero cuando seguí leyendo 2 de Pedro capítulo 3, no podemos pasar por alto el hecho de que cuando estamos hablando, ¿verdad?, ¿cuándo debemos buscar a Dios? Cuando se avecinan los juicios, cuando las profecías están a la vista. Entonces, lo que dice versículo 10 en adelante de 2 de Pedro, también es importante que lo recordemos hoy. Y seguimos leyendo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Frente a todo lo que Pedro está describiendo en esta carta, entonces vemos de manera interesante esas llamadas de atención, advertencia y exhortación para nosotros cuando estamos frente a estos tiempos, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos. ¿Quién? Nosotros, los creyentes, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Recuerda que en el versículo clave de Oseas capítulo 10, versículo 12, el Señor invitando al pueblo de Israel a sembrar en justicia. Y aquí entonces Pedro nos hace referencia en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ser diligentes, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es un llamado de Dios para nosotros. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. No solamente Pedro, sino que también Pablo
dedicó tiempo para hablar sobre las profecías, sobre los tiempos presentes. Casi en todas estas epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Por eso es importante el escudriñar las escrituras. Y la invitación final de Pedro, entonces, frente a estas situaciones de los burladores, de las personas que están incrédulas, ¿verdad? De que hay algunas cosas que no vamos a entender al 100%. Cuando les mencionaba Daniel capítulo 9 y nos vamos a Apocalipsis a ver sobre los tiempos finales, muchas personas tienen miedo y no quieren ni siquiera leer. No. Tenemos que conocer las escrituras, escudriñarlas para entenderlas y que el Señor nos dé sabiduría para interpretarla acorde a lo que dice la Biblia, no lo que nosotros pensamos o la corriente X, Y, Z nos diga. Lo importante es, con fe, creer a la palabra, ¿verdad? Y ciertamente no vamos a entender todas las cosas, pero por fe sabemos que es palabra de Dios. Y Dios en su momento nos revelará algunas cosas sí y otras no. Y cuando las que no entendemos aquí en la tierra, cuando estemos en la presencia de Dios. Amén. Finalmente Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así nos ilustra Pedro en esta carta. Pero seguimos leyendo con Pedro. Pedro también hace un mini resumen de los juicios de Dios y las consecuencias cuando el hombre no obedece, ¿verdad? Y vamos a leer entonces Pedro, 2 de Pedro 2, del 4 al 9, que dice así, 2 de Pedro 2, del 4 al 9. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, que ya hicimos referencia anteriormente, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y termina el versículo 9, hasta aquí lo dejamos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Cuando los juicios se avecinan, cuando estamos viendo que las profecías, que la escritura se avecinan, es tiempo de buscar a Dios. Bien, pregunto, amados hermanos y amigos, ¿tenemos que esperar hasta que se precipite el juicio de Dios o el cumplimiento de las profecías anunciadas hace más de 2000 años? La respuesta es no. Definitivamente que no. El camino a seguir es el ejemplo de Oseas, quien llamaba al arrepentimiento y a buscar a Dios. Al igual que Abraham, que frente al juicio de Sodoma y Gomorra buscó a Dios intercediendo. Al igual que Juan el Bautista, ¿verdad? Preparando el camino del Señor, estaba llamando al arrepentimiento. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de interceder y que estemos intercediendo por nuestro Panamá, ¿verdad? Como dice 2 Timoteo 2, del 1 al 3, y lo buscamos también. 2 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 3. Dice así, para que me acompañen. 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Amén. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces el Señor nos está invitando para que oremos por todos los hombres.
Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de interceder. ¿Qué más podemos y debemos hacer? Como dije anteriormente, Juan 5:39 nos invita a escudriñar las Escrituras. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Primera Tesalonicenses 5:20, para que lo busquemos también. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, nos dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciemos las profecías. Tenemos que darle el valor que tienen. ¿Cómo? Conociendo las profecías. ¿Cómo le vamos a dar valor? Conociendo las profecías, estudiándolas. Y también, ¿qué más podemos hacer o debemos hacer? Mateo 6:33 nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y volvemos a conectar, ¿verdad? En Oseas capítulo 10, versículo 12, el Señor invita al pueblo a sembrar en justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, no tenemos para dónde más mirar. El camino es buscar a Dios. Así que le invito, hermanos, para que juntos oremos y digamos al Señor, ayúdanos, oh Dios, a mantenernos en el camino correcto. Para aquellos que aún están divagando en su corazón, con dudas, inquietudes, que no tienen esa experiencia de haber invitado a Cristo a su corazón y tener la certeza y la seguridad de que le pertenece a Cristo, y todo este tiempo que estamos viviendo de incertidumbre le crea a usted ansiedad, angustia, temor, entonces nosotros podemos estar seguros, como dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte ni la vida, nada nos puede separar del amor de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Dios. Cuando se avecinan todas estas cosas que están a nuestro alrededor, juicios y profecías, entonces, con humildad, humillemos delante de Dios. Confesemos nuestros pecados en arrepentimiento y el Señor nos llenará de su presencia. Oremos. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, gracias por permitirnos tener tu palabra, contar con tu palabra, Señor, para ser ilustrados con relación a los últimos tiempos, en la cual, Señor, nos podemos edificar, conociendo, Señor, lo que ha de acontecer, pero no para tener temor, sino para prepararnos, para estar velando y orando y hacer la parte que nos corresponde de seguir anunciando las virtudes de aquel que nos amó, que eres tú, Señor. Gracias, mi Dios, por hablar a nuestra mente, por hablar a nuestro corazón. Nos rendimos a ti. Te necesitamos, Señor. Da seguridad y paz a nuestras vidas y que nuestra confianza siga siendo en tu palabra. Que nuestros oídos espirituales estén ejercitados para escucharte día a día y sigamos, Señor, caminando en fe y andando como tú anduviste en la tierra, Señor, anunciando las buenas nuevas. Pregonero de justicia y de paz. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. Bendiciones nuevamente.